Mis amados hermanos, gracia y paz donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso sea con ustedes, el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Hoy estamos continuando con el tema que tenemos ya varias semanas comentando, y es el de la gracia de Dios. Esta semana vamos a continuar entonces tocando este tema y nos vamos a enfocar sobre esto que estamos viendo ahora acá en pantalla. La gracia nos libra del yugo. Y esto es una gran verdad expuesta abiertamente por el apóstol Pablo en la mayoría de sus escritos. Sobre todo hizo mucho énfasis de esto en la carta a los Gálatas, por cuanto algunos de los Gálatas de los judíos que estaban en Galacia, estaban tratando no solamente de regresar ellos, sino de atraer a los que habían llegado a la fe hacia la antigua religión de Israel, y sobre todas las cosas, pues, a ser de nuevo gobernados con la ley. Y Pablo nos va a enseñar, con la unción del Espíritu Santo, que era la voluntad de Dios que toda persona fuera libre del poder de la ley y ser atraídos, mejor dicho, al innegable favor que había y estaba incluido dentro de su maravillosa y preciosa gracia, que no es otra cosa sino la manifestación de su misericordia. Y como hemos mencionado en otra oportunidad, y voy a volver a mencionar acá, por cuanto no sé si alguno estará viendo esto por primera vez, y es que esto se logró por cuanto Dios sabía que en el mundo había una generación perversa, maligna, hija de Satanás, que había llevado y estaba llevando, y aún en este momento sigue llevando al mundo a la corrupción y al pecado. Tal es el caso, por ejemplo, la tremenda y abierta exposición que se está haciendo en los últimos, ¿cuántos será? 5 años, acerca de la homosexualidad, y que en este tiempo está arropando al mundo entero. Y lo peor de todo es que está tratando de llevar a nuestros niños y adolescentes hacia ese punto. Bueno, esta descendencia de Satanás se contrapone a aquella que viene de Dios y que ama a Dios, como bien dijo el Señor, que el que oye sus palabras es de Dios. Así que vamos a tratar de presentar entonces lo que Pablo nos trató de decir, lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos trató de decir acerca de la servidumbre que genera y ocasiona la ley. Empecemos pues. Como decía hace un momento, quizás la carta que mayor énfasis tiene sobre esa actitud que tenían los judíos en la época de Pablo, de tratar de hacer que toda persona regresara a los tiempos de la ley, a los tiempos de la religión judía, y se apartara del evangelio y de la nueva fe, o mejor dicho, de la fe que se estaba predicando en ese momento. La carta a los Gálatas, casi toda, en toda su extensión, es una de las mejores exposiciones que hay en defensa a la gracia y en oposición abierta y sin ningún menoscabo de nada de la ley. Otra carta que también es muy abierta en cuanto a la lucha y el enfrentamiento entre la gracia y la ley es la carta a los Hebreos, que usted y yo debemos leerla. Bien, comienza diciendo Pablo en el capítulo 5, versículos 1 al 6 de la carta a los Gálatas lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que el ungido nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo,
os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el ungido. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Del ungido os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en el ungido Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué precioso texto este que nos está mostrando el apóstol Pablo acá. Qué inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo una preciosa defensa de la gracia que Dios depositó en su Hijo, porque esto es lo que hay que comprender, que quien tiene la gracia es el Hijo, por cuanto Él fue el único que venció al pecado. Pero todo aquel que es de la fe en el Hijo recibe de la gracia que es en el Hijo sobre sí mismo. Y lo que el Hijo logró también lo logrará el que cree. Y en esto es muy enfático también el apóstol cuando defiende el hecho de que nosotros también resucitaremos. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esto es parte de la gracia de Dios. El tema que estamos tocando esta mañana es una enorme defensa acerca de la gracia, ¿no? Como aquel elemento o como aquel recurso que Dios utilizó para librarnos del poder de la ley y hacernos libres. Esto es precisamente el tema de hoy, la libertad que Dios nos ha dado a través de la gracia. Pero aquellos que son enemigos de la gracia inmediatamente piensan en libertinaje. Y esto es lo que voy a tratar de demostrar esta mañana. La gracia no es libertinaje por Dios, la gracia viene de Él, es en su Hijo. La gracia es libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para pecar? No, libertad del poder subyugante que tenía la ley para convertirnos en esclavos, en siervos, es decir, en personas atemorizadas permanentemente por el temor que ocasionaba el estar metido en este cuerpo, que es un cuerpo de muerte y de pecado, que nos llevaba al pecado siempre y que nos iba a separar definitivamente de Dios. Esta libertad consiste en que ahora, por medio de la gracia en el Hijo, nosotros tenemos la confianza y la seguridad que esta carne no nos va a llevar al infierno, porque la gracia que es en el Hijo es más poderosa que el poder del pecado. De esto se trata el tema de la gracia. No se trata de que usted piense que porque uno defiende la gracia es que uno va a pecar. Uno no está usando la gracia como libertinaje para el pecado. Uno está usando la gracia o uno se está sirviendo de la gracia porque por medio de ella nosotros estamos libres del poder subyugador de la ley. Y esto es lo que dice Pablo en esta carta. Mire, estad pues firmes en la libertad con que el ungido nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí quiero mencionar algo. Lo que produce el yugo de esclavitud no es el pecado. La ley se sirve del pecado para someter al que cree, para someter al que participa de ese servicio religioso. La ley genera el pecado porque Pablo dijo, yo no conocería lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En consecuencia, cuando la ley dice no adulterarás, cuando la ley dice no matarás, cuando la ley dice no robarás, está poniendo en evidencia el pecado que hay en nosotros. Y ese pecado nos mata porque decía la ley que había que cumplir todas estas cosas todo el tiempo para poder alcanzar justicia, como veremos un poco más adelante. Ahora, por medio de la gracia nos dice confía, ten fe y espera en Dios. Eso es todo. Confía en la victoria del ungido
por medio de la victoria del ungido, nosotros alcanzaremos victoria sobre la carne, porque tengamos claro, difícilmente le vamos a ganar esta carne, porque esta carne viene siendo aún inclusive más poderosa que el deseo de nuestro espíritu de ser santo. La carne se impone en todas sus formas. O dígame usted cuánto puede usted pasar sin comer. ¿Cuánto podrá llegar usted a un tiempo sin comer o sin tomar agua o aún peor sin dormir? Podemos estar más tiempo sin comer que sin dormir. Asimismo, ¿cuánto tiempo puede usted deshacerse del apetito sexual de su carne? Porque aunque usted no practique, sin embargo, la mente le está ganando la victoria y la mente forma parte de todo este proceso. El poder de la carne nos puede llevar al infierno si no fuera porque existe la victoria del ungido y que por esa victoria del ungido sobre la carne, nosotros ahora tenemos la gracia de Dios. Y dice, le invita a Pablo lo siguiente, a mantenerse firme en la libertad con que el ungido nos hizo libre. ¿Qué significa eso? Que debo siempre creer que Dios me ha salvado por medio del Hijo, aunque esta carne me esté ganando la batalla. ¿O no fue eso lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego que dice, gracias a Dios por el ungido Yeshua. A esta carne no le vamos a poder ganar la batalla, a menos que sea por medio de la fe en el ungido Yeshua. Por eso debemos estar firmes en la libertad. Lo que pretendían los judíos que estaban en el tiempo de Pablo era convencer a la gente que debía cumplir toda la ley, que esto de la gracia no servía, que era imposible que Dios diera el beneficio de la vida eterna a aquellos que simplemente se dejaban reposar en la fe, no entendían la fe. Y lo mismo ocurre ahora, en nuestro tiempo. Es muy difícil entender la gracia. Es más fácil vivir bajo la imposición del yugo de la ley que bajo la libertad que nos da la gracia. La libertad de saber y de creer y de confiar en que nosotros alcanzaremos la victoria en el día en que el Señor venga por la iglesia, que levante a la iglesia, alcanzaremos la victoria. Porque fíjense, la victoria estará en ser levantados. Luego vendrá un juicio, pero ese juicio no es en virtud del pecado, sino en virtud del amor. Si nosotros somos levantados, es porque esa gracia nos alcanzó, porque la victoria que el Señor tuvo sobre el pecado nos alcanzó a nosotros también. Esa es la gracia. Esa victoria que Él obtuvo viviendo su vida santa, limpia y pura, que le permitió a Él resucitar, ahora nos ha alcanzado a nosotros. Ahora nosotros somos libres para creer y confiar en que entraremos en el reino de los cielos cuando Él nos llame. Cuando seamos levantados es porque vencimos, es porque alcanzamos la victoria del ungido en nosotros. Ahora, después de eso viene el juicio, que es en virtud del amor, porque la nueva ley que impera en este momento en nuestra vida es la ley del amor. No es la ley de no matarás, no robarás, no adulterarás. Es la ley del amor. Y en la ley del amor se cumplen todas, porque el que ama no roba, no mata, no adultera, no fornica, no desea la mujer del prójimo o el hombre del prójimo. Y mucho menos el que ama es homosexual, es lesbiana o qué sé yo, o es asesino, violador. El que ama no hace mal al prójimo, no hace mal a su hermano. Entonces la invitación es a esto, a permanecer en la fe y en la libertad con que el ungido nos ha llamado y no regresar de nuevo al yugo de la esclavitud que impone la ley. Entonces vamos a ver un poquito más adelante, veamos. El yugo es una barra de madera que se colocaba sobre el cuello de dos y les hacía trabajar juntos. Literalmente, la persona y la ley funcionan como uno solo. Ese yugo está puesto sobre mi cuello y sobre el cuello de la ley y me obliga a trabajar junto con la ley el resto de mi tiempo que yo estoy sometido a ese yugo. Y entonces eso significa que yo soy como un siervo. Soy siervo de la ley.
y la ley me somete y se impone sobre mí y me atemoriza y me acobarda y me hace dudar de la bondad y misericordia de Dios. Porque el que vive bajo la ley permanentemente está desconfiando de que alcanzará la victoria en el día final y será resucitado. Si hay alguno que cree que en el día final será resucitado y se le será permitido entrar en el reino de los cielos, ese no está bajo la ley, ese está bajo la gracia, porque es imposible que yo cumpla la ley y la gracia al mismo tiempo. La ley me obliga a mí a cumplir todos los mandamientos todo el tiempo. La gracia me invita a creer en que el ungido alcanzó esa victoria. El término servidumbre, descrito por el diccionario, es una condición, trabajo propio del siervo. La servidumbre es propia de un régimen feudal. El régimen feudal supuestamente lo dejamos atrás en los tiempos de la colonia hacia el siglo XIX, 1800, ¿no? Y también es un conjunto de personas que trabajan como criados en una casa. Somos criados si estamos bajo la ley, somos criados, somos siervos de algo o de alguien. Bueno, en este caso la ley es la que gobierna nuestra vida. Entonces, la ley hace esclavos, sujetos a un yugo. En cambio, la gracia conduce a la libertad. ¿No fue eso lo que nos dijo Pablo? Estad pues firmes en la libertad con que el ungido nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, el tema de hoy es que la ley hace siervos, en tanto que la gracia hace libres, Tal como la analogía que usó el apóstol Pablo acerca de Ismael y de Isaac. Isaac, el hijo de la libre, Ismael, el hijo de la esclava. Todos los que son de la ley son descendientes de Ismael. Todos los que son de la gracia son linaje, son progenie de Isaac. ¿Son libres para pecar? No. Ninguno es libre para pecar porque todo el que peca infringe la ley, como dice la palabra. No se trata de pecar como quizás muchos estén pensando, se trata de creer. La gracia no es un permiso para el libertinaje, la gracia es creer en que el Hijo nos ha asegurado la entrada al reino de los cielos. No creer en esto es una esclavitud, porque entonces pasamos el resto de nuestra vida con un temor, con un miedo, con una angustia de que no vamos a entrar. No vamos a entrar y no vamos a entrar. Aunque amamos a Dios, pero no vamos a entrar porque si no fallamos en los pensamientos, fallamos en la mirada. Si no fallamos en la mirada, fallamos en lo que tocamos. Si no fallamos en lo que tocamos y en la mirada, entonces, bueno, fallamos en lo que anhelamos, en lo que deseamos, pero siempre la carne va a estar haciendo su trabajo. Como alguna vez escuchamos a un predicador que estuvo muerto y fue a la presencia de Dios y luego bajó al infierno y luego regresó a la vida. Y él aseguraba plenamente que esta carne para nada participa. Esta carne, después que usted entrega la vida, esta carne se queda aquí. Y él hacía mucho énfasis diciendo que esta carne era como nuestro vestido, pero que era nuestro enemigo. Porque la carne sabe que no va a entrar en el reino de Dios. Ella sabe que no va a disfrutar de las bondades de Dios. Así que ella lo que desea es que muramos más bien. Así que la carne siempre va a estar produciendo pecado. Todo el tiempo va a estar produciendo pecado. Pero aquí que nosotros tenemos el recurso de la gracia para confiar, para creer, para ser libres y para esperar en Dios, que en el día postrero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Usted seguramente ha leído esta porción de la palabra que está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 14 al 16. Pablo, en la sabiduría que le daba el Espíritu Santo, transcribió de una manera precisa, como de cirujano, exactamente lo que pasa con la gracia y con la ley. Leamos esta porción. Él dice:
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como he hablado en otras oportunidades, cuando Pablo dice nosotros, se refiere a los judíos, y cuando dice vosotros, se refiere a los gentiles. Y acá está perfectamente claro esta diferencia que él hace. Él comienza diciendo, y a vosotros, es decir, está hablando a todos aquellos que no son del pueblo judío, pero que tienen fe en el ungido Yahshua. Y a vosotros, estando muertos en pecados, porque el pecado mata, porque la ley mata. La ley es una ley de muerte, y eso está muy claro porque Pablo lo dijo. Es una ley de muerte, aparece en la carta a los romanos. Usted lo está viendo aquí arriba ahora. Vosotros, estando muertos en pecado, y además en qué otra cosa, bueno, en que no son del pueblo judío, no pertenecen al pueblo judío, por eso dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Pero él dice, él os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora mire esto, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El pueblo judío. Porque esta ley, la ley de no matarás, no robarás, no adulterarás, todo esto le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí. Le fue entregado al pueblo judío. Sin embargo, como explicaba en el video anterior, esta ley alcanzó a todo el mundo, porque el propósito de la ley no era ni destruir al pueblo judío, ni destruir a los que creyeran en Dios, sino generar una base legal de castigo para todos aquellos que, siendo parte del género humano, adversan a Dios, le odian y prefieren las obras de Satanás. Por eso cuando la ley dice no matarás, no adulterarás, no robarás, lo que está poniendo en evidencia son las obras que ellos mismos, los satanes, los ángeles, introdujeron en el mundo a través de la descendencia de ellos y de ellos mismos que actuaron con las mujeres de la tierra, trajeron sobre el mundo toda esta maldad, toda esta forma de pecar. Y Dios lo que hizo al traer la ley y entregársela a Moisés es poner en evidencia aquello que Dios repudia y rechaza. Bien, pero esa ley nos alcanzó a todos. Y al pueblo judío luchaba por cumplir esa ley. Por eso dice Pablo que el pueblo judío iba tras una justicia basada en sus propias obras, es decir, tengo que cumplir con este, todo el tiempo. Pero lo que no entendía el pueblo judío era que ellos no iban a poder hacer eso nunca, porque la carne siempre les iba a ganar la batalla. Lo que esperaba Dios es que dijeran, Padre, yo no puedo, yo espero en ti, Señor, porque ¿quién escribió acerca de la misericordia? ¿Quién fue el primero que escribió acerca de la misericordia de Dios? ¿Fue acaso uno de los miembros del Nuevo Testamento? No, fue Jeremías, un participante del Antiguo Testamento, y dijo que la misericordia de Dios se renovaba cada mañana. Así pues que el judío conocía acerca de la misericordia de Dios y el judío podía rendirse delante de Dios y decirle yo no puedo. Y eso es lo que trata precisamente el capítulo 3 de la carta a los romanos cuando dice sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Es decir, todos los hombres somos pecadores, pero Dios es santo. ¿Y no sabe Dios eso? ¿Que no sabe Dios que estamos metidos en una carne que nos gana siempre la batalla? Pero Él espera que nosotros seamos humildes y reconozcamos que no podemos. Cuando reconocemos que no podemos, entonces opera la gracia y el favor de Dios a través de su Hijo.
Entonces él está diciendo, Pablo acá está diciendo que esa acta, es decir, esos mandamientos que recibió Moisés, eran como un acta, como una factura, como una deuda que tenía el hombre contra Dios, que permanentemente tenía el hombre contra Dios. Lo que dice Pablo es que el Señor Yahshua, el ungido de Dios, se hizo esa acta a sí mismo. Él era, en ese momento, era la ley de pecado y de muerte. Por eso él fue a la muerte, porque la ley estuvo operando en ese momento sobre él para matarlo. Y lo hizo. Lo hizo, logró que muriera, porque si hubiese sido por él mismo, por su propia naturaleza, el Señor Yahshua nunca hubiera muerto porque en él no había pecado. Pero él murió porque él llevó mis pecados y tus pecados, los llevó a la cruz. Porque él se hizo ese documento que estaba en contra nuestra. Ese documento se hizo él, ¿no? Entonces, ese documento, dice Pablo, fue clavado en la cruz, porque ¿quién fue clavado en la cruz? El ungido, en consecuencia, el ungido era ese documento que fue clavado en la cruz. Ahora, dice que cuando esa acta fue clavada en la cruz, quedó anulada por completo. Quedó anulada, porque entonces ahora el recurso que tenían los principados y las potestades para venir en contra de los hijos de Dios, que era esa ley, quedó anulada. Por eso dice entonces que despojó a los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? Del recurso, del poder que ellos tenían en contra nuestra, que era esa ley. Y los exhibió públicamente, como triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la gracia y esa es la ley. La ley hace siervos, la gracia hace libres. Ahora, ¿qué es lo que procura? ¿Qué es lo que procuraban en aquel momento los judaizantes? Era que todo hombre regresara a la religión judía y se apartara del evangelio. Ahora fíjense en esta porción que escribió el apóstol Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quiere decir entonces que el que está bajo la gracia no estaba obligado a guardar la ley. No estaba obligado. Simplemente estaba reposando y descansando en Dios. Sabiendo que cualquier desvarío de su carne que en otro momento hubiese sido considerado pecado, ahora no. Por cuanto la fe en el Hijo, en la victoria del Hijo, anulaba por completo el poder de la carne. Entonces, ¿quiere decir esto que la invitación era a hacer pecado porque ahora, estando bajo la gracia, ya no somos imputados? Bueno, eso queda dentro de la sabiduría y la inteligencia de cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo nosotros pretendemos agradar a Dios? ¿Participando del pecado? ¿Es de esa manera como pretendemos agradar a Dios? No, pues lo que quiere decir esto es que regresar a la religión judía era volver a estar bajo el poder y la autoridad que la ley tenía sobre cada uno. Fíjese lo que decía Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Eso en los tiempos de la ley. Había que hacer todos los mandamientos y cumplir todos los mandamientos. En el tiempo de la gracia, nosotros hemos alcanzado justicia en el Hijo. Recordemos esto que hemos mencionado otras veces. Él nos salvó y luego nos llamó. Luego que nos llamó, nos justificó y luego nos glorificó. Ahora, por medio de la fe, tenemos justicia, simplemente creyendo en que la victoria del Hijo es sobre nosotros. Y lo que el Hijo alcanzó, lo alcanzaremos nosotros también, por la gracia que Dios ha manifestado a través del Hijo, que cae sobre nosotros porque nuestra fe es en Él. Recordemos que el justo por la fe vivirá. O como dice Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió el ungido? Pues el ungido murió para darnos justicia,
Por eso cuando llegamos a Él somos justificados. Ahora, si usted desecha la gracia de Dios y quiere vivir bajo la ley, usted cayó de la gracia y ya la obra del ungido no es sobre usted. Por eso dice la carta a los hebreos, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Eso es lo que significa eso. Toda la carta a los hebreos fue escrita por causa de aquellos que querían regresar a la religión judía y apartarse del evangelio. Toda la excelente demostración de verdad que hace el escritor de la carta a los hebreos a lo largo de todos sus capítulos es para alertar al cristiano, sobre todo al cristiano nacido en Israel, que no regresase a la religión judía. Si usted acepta la gracia, usted vive en la libertad y es sobre usted la justicia de Dios. Sobre usted la justicia de Dios. Y la obra de resurrección del ungido es sobre nosotros. O como dice capítulo 6, versículo 14 de la carta a los Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, si estamos bajo la ley, el pecado es señor nuestro. Si estamos bajo la gracia, el ungido Yeshua es nuestro Señor. Y la gracia que lo alcanzó es sobre nosotros. Bueno, Pablo hace una extraordinaria demostración acá del beneficio de la gracia en contra de la ley. Como dice esta lámina. Pero ninguno pudo cumplir toda la ley. Solo Yeshua lo hizo. Deuteronomio dice que hay que cumplir toda la ley, pero ninguno pudo, solo Yeshua lo hizo. El Señor dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y algunos defensores de la ley utilizan este versículo para decir que el mismo Yeshua defendía la ley y creía que la ley debía ser aplicada. No, el Señor dijo, yo vengo a cumplir toda la ley para darle victoria al que no puede cumplir en ella, para que el que no puede cumplirla, que son todos, puedan alcanzar justicia a través de mí. Es lo que uno puede inferir que quiso decir el Señor cuando dijo, yo vine a cumplir la ley. Esta porción en Juan capítulo 8 dice lo siguiente. Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que practica el pecado, fíjense esto, el que practica el pecado es esclavo y siervo del pecado. No el que hace un pecado ocasional, que se descuidó e hizo una cosa que era pecado. No, es el que practica permanentemente un pecado, es esclavo del pecado. Y cuando dice que el esclavo no queda en la casa es porque ese va a ir para el infierno. Ahora, si nos acogemos a la gracia del Hijo, entonces quedaremos en la casa, que es en la casa del Padre, en los cielos, a donde el Señor nos ha invitado y donde Él fue a prepararnos un lugar. De manera que, estando ya el ungido, no estamos bajo la ley, no, ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Ahora, veamos esta porción también de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 21 al 25. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua el ungido fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al ungido, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Fíjese, la ley ha sido nuestro ayo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo la ley. Eso está muy claro acá, está muy claro. ¿Qué fue lo que hizo la ley?
preparar a todo el pueblo judío, porque ni siquiera era nosotros, sino al pueblo judío, prepararnos para la llegada del ungido. Fue como una nodriza, como una niñera. Eso es lo que significa ayo, que dice que es la ley. La ley fue como una nodriza, como una niñera, como una institutriz, como la que cuida al niño. Y todos los que están bajo la ley son como niños. Ahora, mientras se iba alcanzando la madurez, lo que quiere decir entonces que la ley fue necesaria para que el pueblo judío alcanzara madurez, y la madurez no era otra cosa sino el entender que solamente Dios puede dar salvación, que no lo puedo hacer yo por mi propio esfuerzo, que no tengo la capacidad para liberarme a mí mismo, sino que tengo que depender de Dios. Si de todas maneras vamos a tener que depender de Dios, ¿por qué entonces vamos a vivir bajo la ley? Tenemos que vivir bajo la gracia, bajo el convencimiento pleno de que es en el Hijo por medio del cual se alcanza la victoria. Entonces ya no estamos bajo niñera, ahora estamos bajo el maduro carácter del Hijo. Él es la madurez. Y lo que quiere Dios es que nosotros tengamos el carácter del Hijo. Eso lo escribe Pablo, que tengamos el carácter del Hijo. Ahora, meditemos sobre esto que escribió extraordinariamente el apóstol Santiago. Él dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, fíjese cuál es la perfecta ley, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya alguien le preguntó al Señor, ¿y cuál es la obra que yo tengo que hacer para alcanzar, para entrar en el reino del Señor? Le dijo, creer. Aquí Santiago dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿De cuál obra? De creer. Lo que Dios quiere es que creamos, que por medio del Hijo alcanzaremos la victoria. Ahora, debe estar en nuestro corazón, nuestra mente, como dijo Pablo en el versículo anterior, el deseo de no hacer lo malo. Cuando lo hagamos, para eso está la gracia. No porque lo queremos hacer voluntariamente, es porque la carne de muerte se impone. La carne de muerte se impone, pero ahí cuando la carne de muerte se impone, entonces gana la ley de la gracia. Fíjese que acá Santiago menciona la perfecta ley. Así que la ley de la carne no es perfecta, porque la ley de la carne no pudo perfeccionar nada. Pero la libertad sí perfecciona, porque aquel que cree es libre. El que cree que el Hijo puede dar libertad es libre. El mismo apóstol Pablo dijo que todo le era libre, que todo le era permitido, pero que no todo convenía, pues. Porque a quién le conviene hacer lo malo permanentemente, pues. Él dijo que éramos libres, pero dijo que no nos convenía. La perfecta ley, la de la libertad, es aquella que desea siempre hacer lo bueno, aunque a veces hace lo malo. Pero lo hace lo malo la carne. Pero en la mente, en el corazón, en las entrañas, nadie quiere hacer lo malo. ¿Mm? Eso es lo que dice el apóstol Santiago acá. Y luego remata diciendo, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por cuál ley, por la ley de Moisés, por la ley de no matarás, no adulterarás, no fornicarás. No, por la ley de la libertad, que tiene solamente 2 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como te amas tú mismo. Pero luego el Señor dijo, ¿no? Mejoró este último mandamiento y dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como Él nos amó. No como nos amamos nosotros mismos, sino como Él nos amó, es decir, nos amó hasta la muerte. Así debemos amar nosotros a nuestro prójimo hasta la muerte, buscando su favor, buscando su bienestar, buscando su bien supremo, porque nosotros vamos a ser juzgados no por la ley de Moisés. Mire, cuando la iglesia vaya al juicio, que será después de la resurrección, no va a ser juzgado por la ley de Moisés, va a ser juzgado por la ley del amor, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste agua. Tuve desnudo y no me vestiste.
Estuve en la cárcel y enfermo y no me visitaste. Esa es la ley del amor, esa es la ley del juicio que ha de venir a la iglesia. Así que, hermanos amados, la ley impone servidumbre, un yugo esclavizante, la ley de Moisés. Pero la ley del ungido, la ley de la gracia, la ley de la libertad, nos da precisamente eso, la libertad de estar tranquilos y confiados en que la obra del ungido fue suficiente para llevarnos al reino eterno, al reino del Padre. Esto te lo ofrece Él a ti hoy en este día. Si tú estás atormentado por lo que tu carne quiere hacer y por lo que haces, pues quiero que sepas que el Señor ganó la victoria. No retrocedas, no retrocedas. Dios no se agrada en los que retroceden. Dios se agrada en los que creen en la obra del Hijo. No seas enemigo de la gracia, porque han enseñado que la gracia es para libertinaje. No, la gracia es para creer en ella, para vivir en ella y para ser libre. Solo por medio del ungido esto es posible. Recibe al ungido, a Yeshua, el Hijo de Dios. Recíbelo como tu Señor. Recíbelo como el que manda y comanda tu vida. Obedece sus mandamientos, créele y serás libre. Dios te bendiga.